Aleluya. Aleluya. San Juan capítulo 8. ¿Estamos? Vamos a leer desde el verso 31. Ahora cuando usted va leyendo, quiero que miremos la escena que vamos a leer. Ese es Jesús con discípulos, con gente que le seguían a él y terminan queriéndolo matar. ¿Entiende? Entonces es una escena que Jesús entra en una discusión con ellos. Ahora, cuando usted lee la Biblia, entienda que Jesús no es alguien que le gusta discusiones, ni exhibir su poder, ni su sabiduría. Hay un propósito por el cual Jesús entra en esta escena. ¿Entiende? Entonces, nos damos cuenta que esta gente viaja, ¿no? Viaja buscando a Jesús. Cuando lo encuentran a Jesús, Jesús le dice que ellos están buscándolo por el pan que perece. Leamos el verso 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Recuerda, esta palabra no es dirigida a incrédulos, ni tampoco a gente que solo eran judíos, sino a los judíos que habían creído en él. ¿Entiende? Entonces dice, ¿qué les pide él? Porque nosotros al reunirnos debemos entender, y a veces con la mente decimos, nos reunimos donde están 2 o 3 congregados en su nombre, él está ahí en medio de ellos, claro, pero él no está como espectador para mirar que nosotros hacemos las cosas como nos parece. Él está como el principal protagonista. Y si él está en escena, recuerda, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué nos diría? ¿Qué requeriría de nosotros? ¿Cuál sería su énfasis en este día? Recuerda, sería el mismo de ella. Si nosotros decimos que creemos en él, entonces dice, dijo Jesús a los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, mira a dónde les pide que permanezcan, no en la iglesia. ¿Entiende? Era un énfasis diferente a las religiones, porque las religiones enfatizaban que no falte a las sinagogas, ¿no? Pero Jesús dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Capta esas cosas. Y si no permanecen en mi palabra, no importa si han creído en mí. No acepto ser el maestro suyo, no les acepto como discípulos. Esas son las condiciones que les pone. ¿Ve? Porque él sabe que al hablar estas cosas y al escribir estas cosas, sabe que un día habrá un pueblo que captará lo que él dice. ¿Entiende? Entonces le dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, mostrando, ¿ve?, que espíritus vendrán a quitar este énfasis de Cristo. Entonces dice, entonces conoceréis la verdad, porque si yo soy el maestro, ¿entiende?, entonces tendrán acceso a la verdad, y la verdad os hará libres. Es un proceso, ya creyeron, pero es un proceso que terminará siendo una libertad total. Oh, hermano, eso les ofendió a ellos. ¿Por qué les ofendió? Debería gustarles la enseñanza de Cristo, ¿no? Pero qué raro, les gustaba que les dé grandes bendiciones, les gustaba que haga grandes milagros, y les gustaba ir a la iglesia, les gustaban los cultos. Pero cuando Jesús enfatiza que deberían permanecer en la palabra, no les gusta. Ahora, estas cosas deben ser enfocadas porque es las palabras de Jesús, para examinar cuál es nuestro gusto. ¿Entiende? Para examinar qué clase de espíritu está en nosotros. Entonces, Jesús, sabiendo que espíritu estaba en ellos, ¿entiende? Porque él sabe, él no está hablando con la gente solo, él está hablando con espíritus. ¿Entiende? Que domina, porque la gente solo es víctima de espíritus. ¿Ve? Ya sea errados o el Espíritu Santo operando en tu vida. Entonces dice, le respondieron y le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? ¿Se da cuenta? Que ellos solamente
están pensando y están buscando las cosas naturales. Cuando Él les habla de una obra en su alma, no lo aceptan, porque dicen: no tenemos necesidad de otra libertad, somos libres. Jesús les ofrece una libertad definitivamente, no del cuerpo, del alma. Pero ellos creen que no necesitan ser libres de su alma. ¿Qué piensa usted? ¿Entiende? ¿Cuál cree que es su necesidad? Porque Jesús sabe la necesidad de su pueblo. Y el Espíritu Santo escribió esta Biblia para no fallar en captar la buena voluntad de Dios para con nosotros. Su voluntad no cambia. Ese es lo glorioso. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, Jesús le respondió y le dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ellos no eran pecadores. Recuerda que ellos, si hallaban a alguien en adulterio, lo apedreaban. ¿Entiende? Entonces ellos pensaban: no somos pecadores, estamos bien. Jesús dice: son pecadores y son esclavos del pecado. Y muchas religiones, casi toda religión hoy, y aún en el mensaje, aún no se entiende cuál es el pecado. ¿Ve? Porque la gente dice: hermano, yo no estoy robando, no estoy adulterando, no estoy haciendo nada malo. ¿Entiende? ¿Ve? Pero el real pecado es incredulidad. Incredulidad a la promesa de Dios para tu día, para ti. ¿Cuál crees que es la voluntad de Dios para ti? Tienes que verlo en su palabra. Entonces dice, verso 37, Jesús le dice: sé que sois descendientes de Abraham. Yo sé eso, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahora, ¿a qué gente le está hablando? A los que habían creído en Él y tienen un espíritu homicida. Dice: ¿a quién procuran matar? ¿Quién es Jesús? La palabra. Ahora, eso tú tienes que examinar, tu relación con la palabra. Recuerda, habían creído en Él, pero su relación con la palabra no era buena. Entonces dijo: yo sé que son descendientes de Abraham y han creído en mí, pero procuráis matarme. ¿Por qué dice? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Capta esas cosas. Habían creído en Él, pero no querían nada saber con la palabra. Solo querían una vida de iglesia. Querían cultos, querían ellos tal vez ir y decir sus amenes y cantar. Ellos querían solamente que alguien predique, pero ellos no querían envolverse con la palabra, porque en su mente había recibido un espíritu que les decía que el que tiene que manejar la palabra solo era el predicador. Pero se encontraron con un predicador que les decía: mi palabra tiene que estar en ustedes. Y eso es lo que no les gustaba. Dice: no había cabida para ese tipo de palabra. Pero para una palabra que les decía: tienen que portarse bien, no adulterar, no ser pecadores en lo natural, y tienen que ir a la iglesia, ellos aceptaban eso y creían eso. Pero cuando Jesús les enfatiza permanecer en la palabra, y dijo Jesús: esa palabra no cabe en vosotros. ¿Entiende? De nada nos serviría venir a informarnos tal vez de los terremotos. Está profetizado y está tomando lugar. Pero también la Biblia profetiza de un pueblo que entre la palabra y ellos habrá una unidad absoluta. ¿Entiende? Entonces, pero no lo podremos anhelar ni buscar si no lo vemos en la palabra. Ahora, entonces ellos dijeron: si nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Ahora sabe Jesús. Ahora esto es tremendo, hermano. Por eso aquí queremos hablar hoy día cosas profundas, muy reales. Queremos quitarnos, porque recuerde, ¿ve? Podría ser nuestro último culto, no sabemos. ¿Ve? Entonces, que salgamos realmente con una luz en nuestra vida que nos sirva de una manera personal, ¿entiende? Para alinearnos con Dios. Y recuerde, nuestro alinear basado en nuestro sentir y en nuestro pensamiento, Dios no lo tiene en cuenta. Es la forma provista por Él. Entonces, Jesús dice: yo hablo lo que he oído
he visto acerca del Padre, y vosotros lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces Jesús le dice, el detalle es que hay dos padres. ¿Entiende? Yo tengo una paternidad y ustedes también tienen una paternidad. Ahora, pero es tremendo. Jesús directamente les está enfatizando, usted va a ver más adelante, que le dice directo, soy de vuestro padre el diablo. ¿A quién? A los que habían creído en él. Entonces ese es nuestro énfasis, ¿entiende? Despertando a la realidad de nuestra paternidad. ¿Quién es nuestro Padre? Adentro de nosotros aprendámonos a mirar. ¿Qué vida tenemos adentro? Porque a veces tenemos el concepto, no, que estamos fuera del alcance de Satanás porque creemos la palabra. También la creían ellos. Pero no les gustaba el énfasis en que permanezcan en la palabra. Ese énfasis no les gustaba. Querían creer, pero querían una vida cristiana sin el protagonismo de la palabra, de una manera personal. ¿Por qué? Porque habían sido bombardeados por todos los predicadores de su día, de solamente vengan a la sinagoga, traigan buenas ofrendas, traigan todo, buenos diezmos, ¿me entiende? Y vengan a la iglesia y no hagan cosas malas. Nunca habían sido enfatizados, nunca ellos fueron enfatizados que deberían ellos tener la palabra. Eso era algo diferente, eso no podía caber eso en ellos, porque ya le habían creído a ese tipo de predicación religiosa. Por eso, hermano, nuestra fe no debe estar basada en lo que nosotros sentimos o deseamos, sino en lo que Jesucristo, la palabra, declara. Porque Él es el camino, no hay otro camino. Él es la verdad, no hay otra verdad. Él es la vida, no hay otra vida. Él es la puerta. Entonces, Jesús le dice, es cuestión de padres. Y respondieron el verso 39 y le dijeron, ahora mire la escena. Es como que Jesús entra en esta discusión con ellos. Pero recuerde, Él no está discutiendo solamente con ellos, sino con el Espíritu que está en ellos. ¿Entiende? Entonces, y Él no está discutiendo para exhibirse que Él es más capaz y sabio. Él está entrando a esto sabiendo que hay un pueblo que captará el mundo invisible a través de este lenguaje. Porque hay seres sobrenaturales. Naturalmente eran hijos de Abraham, eran israelitas. Y naturalmente creían, están oyendo al predicador correcto, que es Jesucristo. ¿Entiende? Pero cuando Jesús les enfatiza en la paternidad, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ya Jesús les había dicho, sé que sois descendientes de Abraham. ¿Pero en qué se basan ellos? Y recuerde, mira, la fe de ellos no está basada en la palabra. La fe de ellos está basada en lo que son naturalmente. ¿En qué basamos nuestra fe? ¿En que estamos en iglesia? ¿O en nuestra relación con la palabra? Mira la respuesta que dan. No, nuestro padre es Abraham. ¿En qué está basada su confianza? ¿En qué está basada su fe de esta gente? En lo que son naturalmente. Entonces la respuesta es, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Hermano, Dios va a revelar el misterio de nuestra paternidad. Son hijos de Abraham. Entonces dice, las obras de Abraham estarían en ustedes. En otras palabras, son hijos de Abraham, muéstrenme las obras de Abraham. La fe de Abraham estaba basada en la palabra de Dios para él. La fe de Abraham no estaba basada ¿en qué podía basarse Abraham? Si era el primero que Dios llamó. Abraham no podía basarse en su padre, porque él sabía que su padre no era un creyente. ¿Entiende? Entonces dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Recuerda, Abraham y Abraham son paralelos. Ambos recibieron BHAM. Somos nuestro padre espiritual, es el séptimo ángel, es el mensajero. Muy bien. ¿Entiende? Muy bien. Entonces dice, si fuerais vuestro padre, si vuestro padre fuese Abraham, dijo, las obras de Abraham haríais. ¿No? Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ahora esto, si fuera Jesús una discusión con sus enemigos, bueno, no. Pero esta es la discusión con los que habían creído en él. ¿Pero por qué empieza la discusión? El problema, todo estaba bien, hasta que Jesús empieza a predicar un énfasis. Si permaneciereis en mi palabra.
No les gustó ese énfasis. ¿Entiende? ¿Cómo nos damos cuenta? Capta esas cosas. ¿Qué clase de espíritu tenemos por dentro? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Solamente una vida cristiana basada en la iglesia o basada en la palabra? Recuerda eso. Entonces dice: pero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y le dice: ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Otra vez el énfasis de Jesús. ¿Para qué? Para destrozar el entendimiento de que porque estamos en la iglesia Satanás está fuera del alcance de nosotros. Porque a veces pensamos: Satanás no puede creer en la palabra. Claro que ahí está creyendo. ¿Entiende? Ahí está mostrando aparentemente que cree en la palabra de la hora. ¿Entiende? Pero no en el énfasis de la palabra de la hora. ¿Entiende? Entonces dice el verso 41: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Parece una discusión fuerte. Jesús, Dios, el creador del universo, entraría en una discusión con gente. Él no está hablando con gente, son con espíritus. Espíritus que buscan infiltrarse en la palabra de la hora. Porque eso es lo que anoche estaba compartiendo el hermano Marini, ¿no? Cuando dijo Judas: entrarán, dijo, encubiertamente espíritus para atacar la fe correcta. Eso es lo que habló Judas. Pero contender, pelear por esa fe. ¿Con qué armas? No hay una sola que va a vencer al enemigo: la palabra de Dios. Entonces dice: un padre tenemos que es Dios, no somos nacidos de fornicación. Ahora empezaron a buscar errores en él. ¿Por qué? Por el énfasis de decirles: entren a la palabra. En otras palabras, no les aceptaré como mis creyentes, no les acepto como mis congregantes. Si no hacen protagonista personalmente la palabra, no les acepto, no serán mis discípulos, dijo. No, empezaron a buscar ahora errores en él. No somos nacidos de fornicación como cierta persona, porque se había corrido la voz de que él había nacido así. Ahora empezaron a sacar esas cosas. ¿Entiende? Jesús les dijo, verso 42: si vuestro padre fuese Dios, un padre tenemos que es Dios. Primero dijeron: nuestro padre es Abraham. Cuando Jesús les dijo: pues ¿dónde están las obras de Abraham? Bueno, entonces dijeron: nuestro padre es Dios. Entonces Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, si fuese Dios vuestro padre, ciertamente me amaríais. Captas cosas. ¿Cómo nosotros sabemos si tenemos ya en nosotros la paternidad de Dios? Porque nacimos bajo la paternidad del lucero. ¿Entiende? ¿Cuál era el pariente más cercano a Ruth? El fulano, ser el diablo. ¿Entiende? Como dijo Pablo: nacimos por naturaleza hijos de ira. ¿Cómo sabemos que ya nuestro padre no es el diablo? Si todavía es el diablo, nos gusta creer en Dios, nos gusta ir a la iglesia, nos gusta decir amén y cantar si quieres, pero con el pensamiento que tu relación con la palabra solo es decirle amén, solo es oírlo, pero tú no tienes nada que trabajar ahí. El pensamiento que solo el predicador debe tener la palabra. Y no están buscando cualquier predicador. Están dejando los fariseos y saduceos. Están yendo al mejor. Quieren oír al mejor, que es Cristo, pero no quieren tener la palabra como Cristo la tenía. Entonces nuestro Padre es Dios. Muy bien, dijo: si fuere Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Escucha esto: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál era el deseo del diablo? Sí, que no crean en Dios, que crean. Que no vayan a los cultos, que vayan. Que no escuchen la palabra, sí que la escuchen. Pero ¿qué le molestaba? ¿Dónde ya no podían avanzar? En el énfasis de que de la misma manera que Jesús tiene la palabra, ellos la deben tener. Eso no les gustó. ¿Entiende? Por eso es examinando dentro de nosotros si realmente la paternidad de Dios ya está en nosotros, o seguimos bajo la otra paternidad. No tengamos los complejos de decir: no, yo por fe creo que estoy en Dios. Bueno,
¿Entiende? Así pensaban ellos. Pero la verdad que es Cristo está desenmascarando a este espíritu. ¿Cómo conoceríamos el mundo invisible? Hay un diablo. Sí, pues 200 millones de demonios han salido. Claro, el caballo amarillo. Y está matando billones. ¿Dónde están los muertos? ¿Cuándo están muertos? ¿De qué manera los está matando? Dándoles un deseo de creer en Dios, de ir a la iglesia, de decir amén y cantar si quieres, pero no tener ellos la palabra como lo tuvo Branham. ¿Qué cosas? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por leer tu palabra. Oh Señor, sabemos que solamente en tu tiempo solo son anteayer, 2 días atrás que tú hablaste esta palabra. Es tan cercana esta palabra, tan fresca, Señor, tan presente, Padre. Y te decimos gracias, Padre, por darnos salud y entendimiento en este día a través de la columna de fuego en su tercera fase, revelando lo que escribiste en Antiguo y Nuevo Testamento. Decimos gracias, Señor, por enviar un mensajero tan leal y fiel a ti. Gracias, Padre, por llevarlo a ese nivel de fe, a esa relación contigo, Señor, para traernos una luz, un entendimiento, para saber mirar el mundo invisible, para poder mirar qué cosa está pasando dentro de nosotros. Porque nuestra fe depende, Señor, de la paternidad que esté en nosotros. Podemos naturalmente, ellos eran hijos de Abraham, como nosotros podemos ser naturalmente, Señor, creyentes, de iglesia, creyentes, y tener tal vez una buena iglesia, un buen predicador. ¿Qué importa eso? Una buena vida limpia. Pero tú lo que requeriste allá lo requieres hoy. No queremos, Señor, hablar algo tal vez por complacernos o por ganarnos la amistad de alguien, porque entendemos que daremos cuenta, Señor, ante ti, tal vez más tarde, mañana, tal vez, Señor, más cerca de lo que podemos pensar. Por lo tanto, Señor, decimos gracias que nos permites mirar estas verdades en tu palabra. En el nombre de Jesús tomaremos este tiempo junto con nuestros hermanos, Señor, aquí presentes y en diferentes países, que sea de gran bendición para sus almas. Tal vez, Señor, para el cuerpo y al hombre viejo le moleste un poco, pero el alma será feliz, Señor. Y te decimos gracias por eso en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga. Tomen sus asientos. Gloria al Señor. Ahora, si nosotros tomamos las advertencias de la Biblia y del mensaje, ¿no? El profeta dijo: nunca hubo un día tan perverso como este día. Nunca hubo un engaño en tan alto nivel, sino en este tiempo. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ser libres de eso? Dios proveyó lo que necesitamos. Y lo que necesitábamos era el entendimiento del mundo invisible. ¿Ve? Era un enfoque, una luz alumbrando a todo ese espíritu engañador, ¿ve?, del infierno, para llevarnos a vivir una vida que no nos califica para ir allá, un cristianismo falso. Y el profeta, al abrir los 7 sellos, ¿entiende? ¿Cuál era el énfasis? Toda la preocupación de Dios, el deseo de Dios, era traer la revelación de los 7 sellos en el tiempo del fin. Pero el énfasis de los 7 sellos, ¿cuál era? Primer sello: revelar el engaño del diablo en su caballo blanco. ¿Entiende? Revelar el engaño del nicolaísmo. ¿Ve? ¿Entiende? De ese espíritu que buscaba traer a escena una vida limpia. Blanco es pureza, pero sin la espada, sin la palabra. ¿Entiende? Una vez que los tenía ahí, ahora su caballo rojo. ¿Qué era el segundo sello? El caballo rojo. Satanás y su engaño y sus planes, sus objetivos, sus logros. ¿Qué era el caballo negro? Satanás y sus planes y sus objetivos para obtener la economía del pueblo. ¿Entiende? Para obtener el dinero de la gente. Pero él no puede hacerlo si no entra ese espíritu en personas. ¿Entiende? ¿Ve? Y la gente también tiene que recibir ese espíritu para apoyar sistemas del diablo. ¿Entiende? ¿Capta esas cosas? Entonces, ¿quiere el caballo? ¿Quiere el cuarto sello? La revelación, ve usted, del diablo en este día. ¿Entiende? Y nos dijo: aquí juntó sus 3 colores, juntó sus poderes.
en este día, en este tiempo. ¿Entiende? ¿Qué revelaba el quinto sello? Las obras del diablo contra el pueblo de Israel. ¿Qué revelaba el sexto sello? La obra del diablo en la gran tribulación. ¿Entiende? ¿Se da cuenta? El énfasis de toda la revelación de este día es desenmascarar la mentira, desenmascarar el engaño. Esa es la preocupación de Dios. De eso se trata los 7 sellos. Porque el poder de Satanás está en el engaño. Espíritus religiosos que nunca lo lograrás descubrir por tu sentir, por tu capacidad, por tu entendimiento. La única manera de conocerlo, la única manera de verlo, será por la palabra enviada por Dios. Y Dios nos envió este día no cualquier palabra, ¿entiende? Una palabra profética, un alimento de águilas para conocer estas cosas. Y si prestamos atención a estas advertencias, entonces estaríamos interesados en mirar, ¿ve?, qué clase de espíritus están obrando en el día en el que yo vivo y en mi vida. Hermano, yo creo en Dios. Eso no debe tranquilizarte, eso no debe ponerte tranquilo. Hermano, tengo deseos. Yo no tengo deseos de quedarme en casa y no congregarme. Yo tengo deseos de ir a los cultos, también ellos. ¿Entiende? Y recuerda, ellos no están yendo a una denominación, están yendo a la plenitud de la palabra. ¿Entiende? Ve, piensa eso. Pero dice, dentro de ellos hay deseos, dentro de ellos hay un sentir. ¿Por qué? Porque esos son los genes, la vida del Padre. La vida espiritual que tiene un Padre y no es Dios. ¿Entiende? Pero esa vida espiritual del Padre errado, dice, crea en ti unos deseos. ¿Entiende? No quieres dejar de congregar, quieres ir a la iglesia. ¿Entiende? ¿Ve? Y tal vez no quieres escuchar cualquier clase de prédica. Buena prédica quieren escuchar ellos, para ir a Jesús con todas las amenazas, de que hay del que va a Jesús. ¿Entiende? Lo excomulgamos. Con todas esas amenazas querían escuchar a alguien correcto. ¿Entiende? Pero aún así todavía el espíritu errado sigue allí. Y Jesús, porque Jesús hizo muchas cosas y habló otras cosas más, pero el Espíritu Santo registró solo aquellas que sabe que necesitaríamos en el tiempo del fin. Cuando no nos gusta escuchar la palabra en su plenitud, hoy, hermano, estos espíritus nos ganan todavía en religiosos. Ve, pero tenemos que ir a un nivel más allá de ellos. Entonces dijo Jesús a los que habían creído en él, no gentiles, judíos. ¿Entiende? Ya habían creído en él. Entonces les hace el énfasis. Ve, para que ustedes sean mis discípulos, Señor, queremos congregarnos aquí, queremos ser tu iglesia, creemos en ti. Muy bien, les aceptaré siempre y cuando decidan permanecer, no en mi iglesia, no viniendo a los cultos, permanecer en la palabra. Eso les molestó, eso le dijeron, pero si no tenemos necesidad de eso, si somos hijos de Abraham. Hay gente que piensa que no tiene necesidad de recibir la palabra en la misma capa, en la misma condición y en la misma, ve usted, relación en la que recibió el profeta la palabra. ¿Entiende? En esa relación entre él y Dios. Piensan que solo el profeta, este espíritu nos da un pensar. Este espíritu nos hace pensar que solo el profeta, nada más, él nada más recibiría la palabra. ¿Entiende? Porque dijo, vosotros tenéis los deseos de vuestro padre. ¿Ve? Y no querían matarlo a él, pero querían matarlo cuando él les enfatizó esas cosas. Mientras él no enfatizaba eso, mientras él predicaba, ¿ve?, bienaventurado el pobre y todas esas cosas, ¿entiende? Ellos creían. Mientras él predicaba, vosotros sois la luz, vosotros sois, ya está bien, porque ellos podían decir amén, pero no estaban dispuestos a manifestarlo. Pero cuando Jesús les dijo, no les voy a aceptar, no voy a aceptar que sean mis discípulos, no les voy a aceptar, salvo que no decidan, ¿entiende?, permanecer en mi palabra, porque solo ahí serán mis discípulos. Yo recién ahí les voy a aceptar. Como nosotros, si nosotros queremos que Jesús nos acepte, nos aceptará hoy, ¿entiende?, como sus discípulos, como sus creyentes, sin ese énfasis. Cuando él no lo aceptó allá, y el profeta dijo, cuando él cambia, tiene que levantar y pedirles perdón. Si él dijo, tolera hoy gente en una condición más mala que Sodoma y Gomorra, y hoy los tolera, él tiene que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Él cambió, él se está volviendo más bueno con nosotros y con ellos no. Sería injusto.
Si Dios requería en su primera venida, Él requiere eso. ¿Entiende? Y te encuentras con Él, te va a requerir lo mismo. Cuando tú te encuentras con otra predicación, no con ese énfasis. Hermano, es bueno predicar todo, pero el énfasis principal era ese. Míralo en todo. Cuando Él fue a la casa de Marta y María, ¿entiende? Y Marta dijo, hay que hacerle una buena comida y bueno, hay que cocinar bien, hay que atenderlo. Pero ahí estaba María, Señor, y preguntando, ¿y qué de esto? Y Señor, y el séptimo sello, el quinto sello medio que no lo veo tan claro, ¿entiende? Y él ahí, hermano, ¿entiende? Feliz. Y cuando Marta está molesta, Señor, dile que me ayude. Dios le dijo, es locura, ¿entiende? Creer que más prioridad, ¿entiende? Es atenderle a Él en cosas naturales que prestarle atención a cuando la palabra está saliendo. Estás turbada y afanada, le dijo. Y el profeta dijo, esa es loca. Es un espíritu de locura. Dijo, ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Para Jesús, la mejor parte era que tu énfasis, tu atención sea no una parte. Jesús era la plenitud de la palabra. Pero hay gente, piénselo, o espíritus que pueden venir a nosotros y nos ponen contentos porque ya sabemos el bautismo. Si no es el mensaje el bautismo, ¿entiende? El mensaje es el misterio de Dios, lo que estaba escondido bajo la piedra de granito blanco. El bautismo ya se ha bautizado hasta el año 605 por ahí. El último que se bautizó, eso según la historia, en el nombre de Jesucristo. ¿Entiende? No, es que yo tengo vestimenta correcta. Pero si eso hace casi 3000 años atrás. Deuteronomio 22 predicó eso. No vestir el hombre ropa de mujer, la mujer ropa de hombre. Que Dios es uno, Moisés lo predicó eso. Pero el mensaje del séptimo ángel es el misterio de Dios. ¿El misterio de qué? El misterio para revelar todos los planes de Satanás, todas las estrategias del diablo bajo sus 4 caballos. ¿Entiende? Uniéndolo y haciendo el caballo amarillo para matar billones y sin que se den cuenta que están muertos. ¿Entiende? Y aquí ellos no se dan cuenta. Entonces Jesús dice, miren, les molesta ese tipo de énfasis, no les gusta, no causa felicidad que se les enfatice que ustedes deben tener la palabra en el mismo nivel que el predicador la tiene. ¿Entiende? Entonces conoceréis la verdad, no conoceréis una parte de la verdad. El énfasis de Jesús era que su pueblo conozca la verdad. Si no, dijo, ustedes no podrán ser libres. Ese énfasis no les gustó, pero les gustaba ir a escuchar la palabra. Buena palabra les gustaba escuchar, no mala palabra. ¿Qué es? Eso era una paternidad errada. Eso todavía es liderazgo del diablo, no es el liderazgo de Dios. Entonces, ¿qué es? Estas cosas tienen que ser abiertas para examinar nuestro mundo interior. Para examinar, porque Jesús dijo, se trata de deseos. Se trata de examinar cuáles son tus deseos. Porque dijo, el diablo ha sido homicida desde el principio. Entonces dice, vosotros, el verso 44, y vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes, dice, actúan, ¿entienden? Quieren ir a la iglesia, quieren escuchar buena predicación. Dijo, todavía esos son los deseos del diablo. ¿Entiende? Escucha estas cosas. Y los deseos de vuestro padre queréis hacerse. Él ha sido homicida desde el principio. Escucha esto. Y no ha permanecido en la verdad. Él tenía la verdad, oía la verdad, pero él no quería permanecer en la verdad. Eso lo hizo diablo. Eso lo hizo diablo. ¿Entiende? Él no quería permanecer en la verdad. Y Jesús dice, yo, mis discípulos, mi iglesia, yo quiero que permanezca en la verdad. Porque si no permanecen en la verdad, nada les diferencia del diablo. Porque él no puede permanecer en la verdad, pero si va a la iglesia, si adora, si canta, si vive una vida limpia, caballo blanco. ¿No es una parte del obrar de Satanás? ¿No es uno de sus planes el caballo blanco? ¿No es eso pureza, vida limpia? Pero no la espada, sino ¿qué? Un arco. No flecha, un arco. ¿Entiende? Entonces, ese es el entendimiento que tenemos que tener. Ve, en este día, la palabra siendo abierta, siendo revelada. ¿Para qué? Para mostrar, ¿entiende? Para mostrar las cosas que están sucediendo en el mundo invisible. Para mostrar las cosas que están operando en el interior del ser humano. No es un engaño visible, porque si fuera posible engañaría a los escogidos.
No es un engaño visible, es un engaño invisible. ¿Entiende? Sobrenatural. Entonces dijo, ¿con qué está trabajando? Con tu deseo. ¿Entiende? Entonces tú tienes que examinar, ¿cuál es mi deseo? ¿Entiende? Como cristiano, ¿cuál es mi deseo? ¿Qué es lo que yo busco? Ellos están buscando oír la palabra, sí la buscan. Buscando congregarse y creer en Jesús, sí. Pero no están deseando que la palabra esté en ellos como estaba en Cristo. Y el objetivo de Cristo era que la palabra que esté en ellos, que está en Él, esté en ellos. Es el objetivo de Dios. ¿Entiende? Él dijo, si creen en lo que yo digo, las obras que yo hago harán, y aún mayor. Después que eso tomó lugar, nos encontramos, ¿entiende? Con Cristo. Ve, en ellos. Nos encontramos como la palabra estaba en Esteban. Y como estaba en un nivel tan alto que los grandes líderes no podían alcanzar eso. Y Saulo estaba molesto por eso. Nos encontramos que todo lo que estaba en Cristo ahora está en ellos. ¿Entiende? ¿Ve? Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el detalle? ¿Entiende? Colocar deseos cerrados en el creyente. Deseos, porque el profeta dice, el diablo no puede evitar que tú desees a Dios, porque has sido creado para adorar. Quieres adorar. Entonces él sabe que no puede combatir ese deseo. Pero él viene y la unge, ¿entiende? Con deseos que te lleven a una adoración falsa. ¿Entiende? Entonces es ahí donde el profeta dijo, si suben 500 de todo el mundo, yo estaría sorprendido. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el diablo está haciendo hoy una gran obra. 200 millones de demonios sacrificaron 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Los mismos han venido aquí bajo el caballo amarillo y están matando billones. ¿Y dónde están sus muertos? ¿Ves? Nadie lo ve, salvo por la palabra. ¿Y cómo sabes que la gente está muerta cuando están en esa condición? Cuando tú ves gente que va a la iglesia, vuelve a la iglesia, pero le dice, hermano, quisiera un poquito que me abras el misterio del sexto sello, por ejemplo. ¿Entiende? O ábreme el misterio del quinto sello, porque el profeta dijo que los sellos tienen que ver con la novia y las trompetas con judíos, pero el quinto sello solo tiene que ver con judíos. ¿Por qué? Ábreme un poco eso. No, la verdad, anda, pregúntale al pastor. Esa es la unción de la paternidad de Satanás. Esa es la actitud de liderazgo del diablo, no de Dios. Porque el creyente es llamado a ser la fuente de la verdad. Porque Dios desea colocar la palabra no solamente en folletos y en discos. Dios desea colocarla en tu corazón. Y si está en tu corazón, estará en tu boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? La mentira está en escena. Ve, hermano, el diablo no se volvió al infierno. Está matando más que nunca. Está operando más que nunca. Y nadie puede saber cómo. Pero miramos aquí. Jesús dijo, oh hermano, yo creo que soy hijo de Dios. Cierto, así pensaban ellos. ¿Entiende? Pero Jesús dijo, ¿cómo sabrás que eres hijo de Dios? Me amaríais. ¿Quién es Él? La palabra. ¿Entiende? Pero te das cuenta que tus espíritus les hacen amar más la iglesia, más el escuchar la palabra. Pero piénsalo. ¿Entiende? Dijo, me amaríais. ¿Entiende? ¿Quién es Él? La palabra. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que mirar dentro de nosotros. ¿Amamos esa palabra? ¿La amamos? No tengamos complejos. ¿Entiende? Seamos sinceros, porque al fin y al cabo, ve, Él es la puerta. Nadie puede pasar salvo que Él te dé la aprobación. ¿Entiende? Y Él dijo en su palabra lo que aprobaría. Entonces Él dijo, mira, me amaríais. Y cuando tú ves gente, hermano, enamorado de la palabra, ¿entiende? Entonces el profeta dijo, la carta de amor de Jesús a su novia es la palabra, es la Biblia. ¿Entiende? Entonces dijo, si tu Padre es Dios, ¿cómo sabemos? Estaríamos enamorados de su palabra. La amaríamos. ¿Entiende? Entonces ahí es donde debemos nosotros despertar. ¿Ya hemos recibido la paternidad de Dios? ¿O hemos sido interceptados por espíritus parecidos? Porque recuerda, la gente salía en los días de David. ¿Ve? Salomón decía, yo quiero robarle el reino a David, a Absalón. Decía eso. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo? Tengo que trabajar con la gente. La gente sí va a ver a David, como usted ha venido a buscar a Dios. Usted no ha venido a buscar espíritus religiosos. Usted ha venido a buscar a Dios. Aún una monja va por buscar a Dios. Cada red denominacional va por buscar a Dios.
Ve, pero en ese camino les interceptaba Absalón. ¿Entiende? Y la Biblia dice que le decía: hey, ven acá. Ah, tú eres el príncipe. Y se inclinaban a saludarlo. No, 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 no. Decía: ven, mira, sírvete aquí. Dice, hizo 4 años. Mira, que hay una mesa, siéntate. Y dice, los abrazaba y les daba un beso. ¿Entiende? Decía: ¿cuál es tu problema? ¿Para qué has venido? Es que quiero hablar con David, tengo este problema. Mira, tú tienes la razón. ¿Entiende? El problema es que David está muy ocupado, él no te va a hacer caso. Pero si yo fuera el rey, ¿entiende? Pero tú tienes la razón, tú estás bien. ¿Y qué es? Se regresaban de ahí y ya no llegaban a David. Hasta que ese engaño fue avanzando a uno, a otro, a otro. ¿Entiende? Entonces después de un tiempo se encontraron peleando contra David. Los que iban a buscar a David ahora están peleando contra David. Igual la gente que va con Jesús. Usted se da cuenta si lee el versículo 58, el final del capítulo dice: Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Le tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió de él, salió del templo. ¿Entiende? Al final tomaron la decisión de matarlo. ¿Entiende? ¿Te das cuenta las cosas que toman lugar? Igual en los días de Absalón. Cuando Absalón tomó lugar y esa unción vino, ¿qué hicieron? Buscaron matar a David. Siempre es el mismo cuadro de diferentes ángulos. Siempre es el mismo. ¿Entiende? Entonces lo mismo, ese mismo espíritu viene para matar la influencia de la palabra, no de la iglesia. ¿Qué era en los días de Herodes? Dijo: maten los niños y niñas. No, niños. El énfasis del diablo siempre es sacar fuera de escena. El hijo siempre es la palabra, el varón. Siempre es la palabra. Entonces buscaba sacar fuera de escena la palabra, pero las niñas, no, las niñas déjalo. Mostrando el deseo de Satanás. Por eso dijo: Satanás tiene deseos. ¿Cuál es? ¿Entiende? Míralo en los días de Herodes. No, 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 las niñas déjalo. Yo no tengo problema con las niñas. El problema tengo que con los niños. Mata a todos los niños. Miren los días de Moisés. Dio Faraón también un decreto que maten. ¿Las niñas? No, los niños. Y el Espíritu Santo registró para que entiendas el deseo de Satanás. Él quiere ver iglesias sin el énfasis de la palabra. Él no va a destruir eso ni va a atacar eso. ¿Entiende? Eso siempre fue toda la Biblia. ¿Entiende? Pero cuando viene Jesús, y mientras Jesús hace milagros, sí, mientras lo creen, hasta que Él viene y enfatiza. ¿Cuándo les hizo enojar? Cuando les enfatizó en la palabra. Y Él revela. ¿Entiende? Satanás tampoco puede permanecer en la palabra. Por eso Él ha sido homicida. Dice, Él no ha permanecido en la verdad. Ahora Ezequiel dice: perfecto eras en todos tus caminos. ¿De dónde cayó? ¿Por qué Lucero llegó a ser diablo? Por cuanto una sola cosa en su corazón tomó lugar. Tomó lugar un deseo. ¿Entiende? Ve usted, quería él. Y admira a Dios, porque Lucero quiso ser como Dios. Admira tanto a Dios. Piénsalo. Cuando alguien ve a un futbolista y quiere ser como él, no lo odia, lo admira. ¿Entiende? ¿Captas de cosas? Hay gente que admira a Branham. El diablo admira a Branham, pero no quiere vivir ni tener la vida que tenía Branham. ¿Entiende? Entonces el énfasis de Jesús, ve, porque el diablo dijo, se propuso ser como Dios. Él dijo: seré como Dios, seré semejante al Altísimo. ¿Entiende? Él no dijo seré como ese Dios. No, no, al Altísimo dijo. ¿Entiende? Y mientras él estaba bajo el liderazgo del perfecto Dios y la palabra perfecta, entonces Ezequiel dijo: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál era la maldad? Jesús revela qué es lo que cayó. ¿Por qué Satanás cayó? Por cuanto él no tenía el deseo de permanecer en la verdad. Pero ¿qué es lo que Dios le pidió a Josué? De día y de noche nunca se aparte esta palabra. ¿De dónde? ¿De tu armario, de tu vitrina? ¿De tu mente? No, de tu boca. Y eso es lo que Satanás no quiere hacer. Él no quiere tener la palabra. El pensamiento de él es que solamente lo debe tener. Mira el sistema que estableció. ¿Entiende? Mira el sistema que estableció. Mira qué predicaba Roma. Roma les prohibía que el pueblo tenga la Biblia. Y Roma le decía: nadie puede tener la Biblia, solo el sacerdote. Ese mismo espíritu pasó a la denominación. ¿Entiende? Para que tú puedas ser un predicador tienes que ir a estudiar. Tienes que tener tus títulos de homilética, de hermenéutica, de teología. ¿Cuántas se inventaron? ¿Entiendes? Entonces cuando venía el pueblo, mire, decía: aquí está mi título de pastor, de que he estudiado todas estas cosas. Y el creyente miraba y decía: yo no tengo nada de eso, por lo tanto no tengo acceso a la palabra como él la tiene. Eso es un sistema de Roma, eso nunca fue la voluntad de Dios.
Jesús enseñó diferente. Jesús dijo, yo quiero discípulos, pero yo quiero llevarlos ¿a dónde? ¿A la iglesia? ¿A que me escuchen? No, yo quiero llevarlos a donde ellos permanezcan en la palabra. Que ellos permanezcan en la palabra. Pero ¿te das cuenta a dónde se estableció el sistema denominacional? Ahora, ese mismo sistema entró al mensaje. ¿Entiende? Oh, no, solo el predicador, él tiene derecho, él tiene acceso a la palabra. Y el creyente se lo creyó. Pero eso es un espíritu de mentira, es un espíritu del infierno. ¿Sabes por qué? Porque el movimiento de un solo hombre era el hermano Branham. ¿Entiende? Hoy ya no es el movimiento de un solo hombre. Si es una iglesia, ya no es el movimiento solo del predicador. Hoy es el movimiento de un cuerpo. ¿Entiende? Si tú miras, piénselo. Por causa de algunos, vamos a leer cuál es el plan y la voluntad de Dios. Siempre ha sido esa. Siempre ha sido esa. Si quiere, leamos Deuteronomio. Vamos a citar algunas escrituras para mostrar por qué Jesús hace esto. Y dice esto, Deuteronomio 6. Verso 4. Deuteronomio 6, verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Jesús dijo. Si vuestro Padre fuese Dios, me amaríais. Y ese es el énfasis de Dios, amarás. Y si lo amas, estas palabras, dice el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Se da cuenta dónde? ¿Dónde tienes que llevar la palabra? No es si quieres, ¿entiende? No es si lo sientes, porque Satanás trabaja con el sentir, Satanás trabaja con el deseo. Pero Dios trabaja, ¿entiende? Con la fe. Si tú lo lees y dices yo lo creo, y lo haces simplemente, el cuerpo no lo va a sentir. ¿Entiendes? Estas palabras estarán ¿dónde? En tu corazón. Ah, sí, la tengo en mi corazón. ¿Cómo sabes? A ver, habla, a ver si está adentro. ¿Qué hay adentro? El profético, déjame hablar 5 minutos con alguien y yo te diré qué espíritu tiene adentro de él. Porque ni bien tú abres algo, alguna llave, algún caño, ¿entiendes? Tú sabes que hay dentro de esa cañería. ¿Entiendes? De repente dice, ahí hay agua, vamos a ver. Lo abres, no hay nada. ¿Entiendes? O dice, hay agua limpia, de repente sale otra cosa. ¿Entiendes? Pero al abrirlo sabes lo que hay adentro. Entonces dijo, estas palabras estarán sobre tu corazón. Verso 7. ¿Qué? Y las repetirás. ¿Entiende? No las leerás, tú las repetirás. Como ya la tienes, tú las repetirás a tus hijos. Ah, no, piénsalo. Solo el líder tiene que predicar. No, padre, madre, dijo, tú a tus hijos. ¿Te das cuenta del sistema de Dios? Que la palabra, dijo, esta palabra, este mensaje, no solo tendrán acceso a él los sacerdotes. Nunca fue el plan de Dios eso. ¿Cuál era el plan de Dios? Que tenga a esta palabra acceso los padres, las madres. ¿Entiende? Que tengan tal acceso donde ellos la pueden repetir a sus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, no solo en la iglesia. Dice, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Entiende? Cuando Jesús vino, el mismo que dijo a Moisés, escribe esto, ¿entiende? Más de 1000 años después él vino con el mismo énfasis. El plan de él es que a su palabra tenga acceso todo su pueblo. Pero se encontró con un sistema que les ungía para hacer creerles que solamente el sacerdote tenía que tener la palabra. Esa misma unción en este día. Cuando tú crees que solo debes tener un buen predicador, eso es mentira. ¿Entiende? No basta tener un buen predicador. Es que si hay un predicador que es correcto, el entendimiento que tiene que tomar lugar en ti, que todo lo que él tiene es que lo debes tener tú también. Es el plan de Dios. Eso es la Biblia. ¿Entiende? Piénselo. Dice el verso 7, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Te das cuenta? Fue el programa de Dios. Solo en la iglesia hablarán mi palabra y salen afuera ya cada uno a sus quehaceres. Ese era el plan de Dios. Cuando te vas por el camino, ¿entiendes? Oye, hermano, yo no camino, voy en el bus. Pues ahí tienes que ir oyendo, leyendo la palabra. ¿Entiendes? ¿Sabes esas cosas? ¿Habrá cambiado Dios su plan? No ha cambiado. Hermano, sí, pero para mí es difícil. Es tu decisión de creer o dudarle, de ser obediente o desobediente. ¿Entiende? Mira Deuteronomio 11.
Deuteronomio 11, verso 18. Dice el verso 16, leamos para que vea la razón de eso. Guarda pues que vuestro corazón no se haga fatuo, no se infatúe. ¿Qué debes cuidar? Tu corazón, que no se haga fatuo. ¿Fatuo a qué? ¿A las cosas de este mundo? Sí. No necesitas que te enfaticen en eso. Eres sabio en matemáticas, en tantas cosas, en el negocio, en el trabajo. ¿Entiende? Pero dice, guarda tu corazón que no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. ¿Te das cuenta? Cuando el corazón se vuelve fatuo, ¿cuál será el resultado? Estarás inclinado, estarás derrotado, estarás rendido a otros dioses, no al Dios de la Biblia. Es terrible la ignorancia. ¿Entiende? Entonces dice el verso 17, y se enciende el furor de Jehová. Piénsalo, Dios se va a encender en ira cuando en un corazón fatuo, cuando no eres experto en la palabra. La ira de Dios se enciende. Dios detesta la ignorancia de su palabra. Dios no está satisfecho con un ignorante en la palabra. Por eso nos mandó un mensaje, por eso nos mandó la plenitud de la revelación de la mente de Él, el misterio de Dios. ¿Entiende? Porque Él quiere ver un pueblo que la tenga eso. ¿Entiende? Pero ahí está Satanás diciendo, no la tenga, tranquilo, calmado. ¿Entiende? Recuerda esto. Entonces dice, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que Jehová os da. ¿Qué sucederá? La buena tierra es la palabra, dice el profeta. Vas a perecer de ahí. En otras palabras, tu relación con el mensaje ya no va a ser correcto. Vas a estar infeliz. Piensa, dice, no habrá lluvia, no habrá cosechas. ¿Entiende? Cuando no hay cosechas, entonces no hay buena economía. Y cuando no hay buena economía, no hay buena comida, no hay buena ropa, no hay buena vida. En otras palabras, ve, tu condición en el mensaje será infeliz. ¿Entiende? Hallarás más satisfacción en el mundo, hallarás más satisfacción en las cosas de esta tierra, pero con el mensaje tú serás infeliz. ¿Por qué? Por un corazón fatuo que no entiende lo que debes tener en escena. Cuida tu corazón que no se vuelva fatuo. Y para que no se vuelva fatuo, ¿qué debo hacer? Verso 18. Por tanto, por eso pondrás estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las atraéis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos. ¿Entiende? Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Amén, Señor, amén. Por eso cuando Jesús vino, les enfatizó. Encontró una religión que querían ir a la iglesia, que querían adorar, que querían escuchar la palabra, pero ellos no querían operar la palabra. Ellos no querían hacer correr la palabra. Y cuando Jesús les enfatizó en eso, se enojaron, mostrando dónde está el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás no está en quitarte el deseo de ir a la iglesia. El trabajo de Satanás no está buscando muchas veces en ensuciarte y corromper tu vida y dándote codicias y pensamientos pecaminosos. No. ¿Entiende? Ahora, cuando hay gente que ya es derrotado por esas cosas, eso ni el diablo lo quiere. Porque el diablo quiere gente para engañar. ¿Y un adúltero a quién va a engañar? ¿Una prostituta a quién va a engañar? ¿Un derrotado a quién va a engañar? El diablo está buscando engañadores. Pero cuán engañoso es un caballo blanco. Una vida limpia y pura, pero sin la palabra. ¿Entiende? Entonces dijo, quítate el concepto de que solo el predicador debe tenerlo. Cada uno es un predicador. Ese es el plan, esa es la voluntad de Dios. Lo leemos que Jesús lo requiere. Lo estamos leyendo aquí en Deuteronomio. Y las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas y en todo. Entonces usted puede leerle en Josué 1, dijo lo mismo, pero avancemos más. En Jeremías 31 o Jeremías 7. Jeremías 7. Ve, nosotros hemos hablado de esto, hemos visto cómo es que Jeremías es el tipo de la novia, un profeta predestinado a las naciones. Nacido de sacerdote. Entonces dice, el verso, capítulo 7, el verso 1, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, proclama ahí esta palabra. ¿A dónde lo manda Dios? A la casa de Jehová. ¿Entiendes? ¿Quién es la casa de Jehová? Tú pues. Si eres tú la casa de Jehová, para ti esa es la palabra. Pero dice, ¿qué diles? Ponte a la puerta, proclama ahí esta palabra. ¿Qué? Oíd palabra de Jehová, todo Judá, y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Recuerda, eran adoradores de Jehová.
No iban a adorar al diablo. Dice, a ellos que diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, os haré morar en este lugar. Verso 4, no fiéis o no confíes en palabras de mentira. El adorador estaba confiando en mentira, en palabras de mentira. ¿Cuál era la mentira? Diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Te das cuenta en qué está basado la mentira del diablo? En enfatizarle a la gente, en enfatizarle al adorador. El templo de Dios es más importante. Cuidado faltes al culto, cuidado faltes a la adoración, cuidado no dejes de hacer tu ofrenda. ¿Entiende? Ven a la casa de Dios. El énfasis estaba en el templo, no en la palabra. Dijo, es mentira que tu énfasis no sea la palabra. Digas lo que digas, es mentira. ¿Entiende? Porque no confiéis en palabra mentira. ¿Qué? Diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Ve? Y continúa. Ahora, no es que no iban a adorar. Piénsalo. Si avancemos un poco más, ya tú lo lees todo. Dios está tan molesto con ellos. Leíamos el verso 16, dice, tú pues, le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, no te voy a oír. Dios está tan molesto. Pero si van al templo, van a adorar. ¿Entiende? ¿Ve? Pero su énfasis está errado. Su énfasis era en el templo, en el templo, en el templo. Para ellos era más importante. Lo mismo, tú te das cuenta que si alguien no va al culto se siente mal. ¿Entiendes? Porque él piensa, tengo que ir al predicador, tengo que ir, entiende, el culto, tengo que estar en el templo. Ve, pero mira lo que Dios pide. Avancemos un poco el verso 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Era gente que hacía muchos sacrificios y holocaustos. Bueno, dijo, añadan, hagan más, porque ese era su pensamiento. Al templo de Jehová, ¿para qué? Para los sacrificios. ¿Por qué crees que la gente enfatizaba? Vengan a la iglesia, no falten, vengan a la iglesia. Por las ofrendas, porque le convenía al predicador. ¿Entiendes? Entonces dijo, añadan, hagan más, porque ese era el énfasis. Decía, no, muy pocos sacrificios, tienen que hacer más sacrificios. ¿No era el caballo negro eso? ¿Entiende? Decía, no, muy poco dinero está entrando a Roma, es que hay que sacar indulgencias, tienes que pagar por cada pecado. Y negociaban, eso era horrible. ¿Entiende? Y Lutero se puso furioso, no pudo soportar eso. ¿Entiende? Entonces dice el verso 22, porque yo no hablé porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Yo nunca pedí que eso era lo principal, yo nunca les pedí eso. ¿Por qué ustedes están poniendo en primer lugar cosas que yo nunca dije que sea en primer lugar? Pero esto les mandé, dice, mas esto les mandé. ¿Qué? Diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. ¿Te das cuenta el énfasis de Dios? Está bien la ofrenda, está bien todo ello, pero cuando la palabra de Dios ya no es protagonista, ni me ores, Jeremías, por ese pueblo, yo no voy a oír. A veces Dios está lleno de ira y pensamos que está feliz con nosotros. Pensamientos que no son conforme a la palabra. Tenemos que desecharlo y alinear nuestro pensar con la palabra de Dios. Para eso nos reunimos, para eso Dios junta fe de tantos lugares. Para abrir nuestros ojos a la realidad de nuestra relación con Dios. ¿Quién quiere verse errado? Ni Acab se ve errado, ni Jezabel se ve errada, ni Caín se ve errado. ¿Entiende? Solo la palabra nos hace nos muestra el error. Yo no hablé, dice. Esto les mandé, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que vaya bien. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que Dios requería? ¿Qué es lo que Dios pedía? ¿Entiende? El énfasis en la palabra. Eso es lo que Dios requería. ¿Ve? Mire, cuando nosotros leemos unos versos anteriores, o continuamos un poquito leyendo, dice el verso, mas esto le mandé, el verso 24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Capta esas cosas. Se apoyaron, dice, vivieron la vida cristiana como ellos pensaban que deberían vivirlo. Y de esa manera, dice, ¿cómo era su caminar cristiano? Fueron hacia atrás y no hacia adelante. En vez de avanzar, más bien retrocediendo. Un tiempo bien y pasa el tiempo y te vuelves más mal cristiano que antes. Y todavía con el pensamiento, yo antes yo adoraba al Señor,
Antes yo era buen músico, antes de repente cantaba, antes yo hablaba bien, antes yo amaba al Señor. Y ahora has retrocedido. ¿Sabes por qué viene el retroceso? ¿Por qué hacia atrás y no hacia adelante? Porque la prioridad ya no es la palabra. La prioridad es templo de Jehová y sacrificios y holocaustos. Yo nunca mandé que eso sea prioridad, dice Dios. Desde que le saqué de Egipto, muéstreme cuando yo pedí eso primero. Y nosotros leamos en la Biblia, si Dios nos pide que vivamos una vida cristiana sin el protagonismo de la palabra, ¿dónde dice eso la Biblia? Eso no es escritural, no es cristianismo. Solo ser creyentes de la iglesia, eso es romanismo, eso es paganismo. Una vida cristiana sin el énfasis en la palabra es paganismo, no es de Dios. De cosas. Ve, dice el verso 27, tú pues le dirás estas palabras, pero no te van a oír, los llamarás y no te responderán. Verso 28, le dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. ¿Te das cuenta qué es lo que Dios? No es que no ofrendaron, no es que no hicieron sacrificios, y no es que no iban al templo, y no es que no adoraban, pero no oyeron la voz de Jehová su Dios. ¿Entiende? Dice, ni admitió corrección. ¿Qué es lo que Dios les quería corregir? No hagan prioridad a algo que no sea la palabra. Dice, pereció la verdad. La verdad pereció de ellos. La palabra se extinguió. Dice, y de la boca de ellos fue cortada. No ores por ese pueblo si no tiene la palabra en su boca. Por eso cuando Jesús vino dijo, es que el Padre, cuando Satanás es el Padre en el mundo invisible, él quiere ir a la iglesia, él quiere adorar como esta gente. Y Dios está lleno de ira. ¿Por qué? Porque la palabra ya no está en la boca. ¿Qué hizo Dios con esta gente? ¿Los perdonó? Los entregó al rey de Babilonia. ¿Entiende? Los sacó fuera de su presencia. Si a Dios no le agradó ese tipo de cristianismo, ese tipo de adoración, no le agrada hoy. Él no ha cambiado sus gustos, Él no ha cambiado su plan, Él no ha cambiado su programa. Y como cristianos tenemos que reunirnos a examinar nuestra relación con Dios adentro, en nuestro mundo de adentro. Nunca podrás probar que el cristianismo consiste en solo ir a la iglesia y portarte bien. Estos lo hacían. Estos adoraban a Dios. Estos hacían sacrificios sin límites. ¿Entiende? Y todavía dijo, añadan más sacrificios. Pero eso yo no les mandé. ¿Entiende? ¿Pero qué? Dice, la verdad fue cortada de su boca. ¿Dónde Dios quería ver la verdad? Seguro que la tenían guardada. Seguro que la tenían en buenas vitrinas. Esta es la ley de Jehová. Estos son los mandamientos de Moisés. Este es lo de Josué. ¿Entiende? Pero no la tenían en su boca. ¿Entiende? ¿Dónde tenía la paloma? La hoja de olivo. En el pico. ¿Dónde tiene la espada, la palabra, el jinete en su caballo blanco? En la boca. ¿Dónde tenían la verdad los 144,000? En Apocalipsis 14. No hay mentira en su boca. ¿Qué es lo que Dios tuvo que limpiarlo a Isaías cuando se presentó en el templo? ¿Qué era? La inmundicia estaba en sus labios. Dios tuvo que quitar esas cosas. Nuestra boca tiene que ser limpia. Y hay una sola cosa que la va a limpiar: la palabra de Dios. Aleluya. Tantas escrituras en el Antiguo Testamento. Con razón Jesús exigía eso. Él no vino a exigir, piénsalo. Él no vino a exigir, ¿sabe qué? Tenemos que tener una iglesia, tenemos que tener diáconos y músicos. Él primero decía, quiero la palabra. Queremos, Señor, hacer una iglesia, hacer esto. Quiero la palabra en escena primero, dijo. Y no les gustó, más bien que tomaron piedras para matarlo, ¿se das cuenta? Porque tenían, dice, Jesús dijo, es un espíritu errado. Esa es la diferencia de la novia. ¿Entiende? La novia logra entender el programa que Dios hizo para ellos. ¿Entiende? Entonces, ¿qué dijo? Dios es tu padre, me amaríais. Le amarías a Él. Pero ¿qué es lo que Él está enseñando? ¿Qué amaría? Su enseñanza. Porque ellos sí aman verlo hacer milagros. ¿Entiendes? Tú puedes ver en San Juan 6 cómo es que alquilaron barcos, cómo es que pagaron medio de transporte por ir a buscarlo. Después lo quieren apedrear otra vez. ¿Entiende? ¿Por qué?
Porque Jesús dice: ustedes solo trabajan por la comida que perece y trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. ¿Entiende? Esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar. Ve, en este día en el que vivimos, espíritus, el caballo amarillo, saliendo y matando billones, dijo el profeta. ¿Entiende? Pero ¿dónde está la matanza? ¿Cómo sabes que la gente está muriendo? Cuando el énfasis, cuando la palabra está escaseando de su boca, cuando están aceptando una vida cristiana solo de ir a la iglesia, esa es muerte. Esas son las acciones y los logros de Satanás. No son los logros de Dios, porque Jesús se enfrentó a ese tipo de logros. Jesús lo condenó. ¿Entiende? Entonces nosotros quisiéramos oír de Él, ¿no? Pero cada vez que te encuentras con Dios, la gente empieza: hoy, una vez que te encuentres con Dios, qué bonito va a ser. Ellos se han encontrado con Dios y se llenan de ira. ¿Entiende? Cáptese cosas. Cuando se encontraron, ¿entiende? Con Jesús se encontraron con Dios, pero su encuentro con Dios no era en armonía. Les molestaba. ¿Entiende? Porque tenían una idea de lo que era Dios. Pensaban que la vida cristiana consistía solamente de ir a la iglesia. Pensaban que solo consistía de ofrendar. Y cuando se encontraron con Jeremías, se encontraron con Dios, ¿no? Le creyeron, lo azotaron, lo castigaron. ¿Qué hicieron con Jesús? Hicieron lo mismo, lo apedrearon, lo terminaron crucificando. ¿Por qué? Porque amaron la mentira. ¿Cuál es la mentira? Ser cristiano sin la palabra es la mentira. Amar la iglesia más que la palabra es la mentira. Ser ignorantes de la palabra es la mentira. Creer que solamente Él es el movimiento de un predicador, que solo Él nada más tiene que tener la palabra, yo solo voy a ir a oírlo, esa es la mentira. El plan de Dios es que lo que Dios le está entregando al predicador, todo lo que le da es para ti. Es para ti. Aleluya. ¿Entiende? ¿Ve? No es el movimiento de un solo hombre. Dios no está interesado en hacer famoso a un predicador. ¿Entiende? Oh, mira cuán sabio, cuán tremendo predicador. No. El deseo de Dios era: tú, papá, tú, mamá, le hablarás a tu hijo. Al acostarse le hablarás la palabra. ¿Pero qué hoy le cantan cositas, historietas? ¿Entiende? ¿Pero qué dice Dios que le enseñes al hijo? Ah, no, es que al niño hay que enseñarle a cortar figuritas. ¿Qué dice Dios al hijo? ¿Entiende? Leamos más Jeremías, ¿dónde estábamos? 31, si quiere, sigamos leyendo. Fuera una cosa, ¿ve? Ahora la religión tomó un texto por ahí, se hace una doctrina, pero el profeta dijo: cada revelación de Dios tiene que correr por toda la Biblia. Por eso estamos probando esas cosas. ¿Entiende? Entonces, mire, en Jeremías 31, el verso 31. Bueno, hay más, no, pero para avanzar. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová. No le quieren hacer caso a Jeremías, pero dice: profetiza, vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. No es que no hicieron sacrificios, no es que no hicieron ofrendas. ¿Entiende? Sí hicieron, pero ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, escucha esto: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ah, Dios es mi Dios. Dios dice: yo no soy tu Dios, salvo que mi palabra esté en tu mente y en tu corazón. ¿Me entiende? Por eso en Apocalipsis 21 dijo: al que venciere, él será mi hijo, yo seré su Dios. ¿Pero qué tenemos que vencer? El caballo amarillo. ¿Pero qué está haciendo el caballo amarillo? Haciendo un montón de religiosos sin la palabra. Y tienes que vencer. Dice que eso es un deseo. Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Es un deseo en ti. Un deseo de escuchar una buena prédica, de ir a la iglesia, pero no de ser tú la palabra. Y tienes que vencerlo. Tienes que pelear y vencerlo. Tienes que decir: yo no quiero esta vida cristiana, porque sé que a Dios no le agrada. Sé que Dios lo detesta. Lo detesta tanto que dijo Jeremías: ni me pidas por ese pueblo, no te voy a oír. ¿Entiende? Entonces dijo: ve, yo seré por Dios. ¿Qué es mi plan?
Le escribiré mi palabra en su mente y en su corazón. Entonces seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice el verso 34. Mira dónde Dios quiere llevar a su pueblo. Mira dónde lo quiere llevar. Mira lo que Él quiere lograr. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Es la voluntad de Dios que solo lo conozca el predicador? Eso no es bíblico, hermano. Si crees eso, más vale que lo botes a la basura. Eso no es bíblico. Dice, todos me conocerán. ¿Solo los más grandes? ¿Solo los más grandes? Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Entiende? ¿Y por qué me conocerán? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En otras palabras, si ellos no quieren llegar a conocerme plenamente, sigue su pecado en ellos. Yo no los he perdonado. No están perdonados. ¿Entiende? Pero dice, una vez que llegan ahí, yo perdonaré su pecado. Por eso dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado. ¿Cuál es el pecado? Dejar a Dios en segundo plano. A veces ni existe en el programa del cristiano. Solamente de vez en cuando ya por ahí hay que oírse un mensaje. ¿Entiende? Ese es el pecado. Por eso el profeta dijo, pecado es incredulidad. Incredulidad a lo que la palabra dice. ¿Cuál debe ser nuestra relación, nuestra posición como creyentes? Pero hemos aceptado otra forma, otro ritmo de vida cristiana que no proviene del cielo, pero sube del infierno. La unción del caballo amarillo. Por eso él vino con el libro abierto. ¿Entiende? ¿Qué le dijo a Juan? Come el libro. No le dijo, míralo y escúchalo de vez en cuando, que el libro esté en ti. Y luego dijo, ¿qué? ¿Y solo quédate a escuchar y decir amén al predicador? No, profetiza, Juan. Esa es la Biblia. Esa es la palabra de Dios. ¿Entiende? ¿Cuál es el pecado? Incredulidad a lo que Dios requiere para este día. ¿Entiende? Eso es lo que Él requiere. Eso es su plan. Nunca estuvo. Mira, predicó Jeremías. ¿Quién lo creyó? Predicó Elías. Predicó cada profeta. Nadie quiso entrar a la palabra. Y el énfasis de cada profeta era volver la gente a la palabra. ¿Entiende? Pero ¿cuál era el énfasis de ellos? Templo de Jehová, templo de Jehová, sacrificios, ofrendas. Mira Isaías 1. Dice, ¿qué dice? Estoy harto de vuestros sacrificios. ¿Y ofrecían sacrificios malos? Lee Isaías 1 para que vea qué clase de sacrificios eran. Verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Te das cuenta? No era escasamente. Era multitud de sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales flacos de lo peor. Buenos sacrificios. Eso a mí no me compran con sacrificios, dijo. Yo dije, mi palabra en primer lugar. Fuera de eso no reconozco a nadie. Me dirán, Señor, eché fuera demonios, Señor, hice milagros, Señor, hice lo otro. No les conozco, dijo. Pero el que hace la voluntad del Padre, dijo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Míralo desde Génesis. Míralo de Deuteronomio, el mismo que escribió Génesis. Míralo en Josué que se le requirió. Mira lo que dice Jeremías. Mira qué dice Isaías. Mira qué dice Cristo. Mira cuál es el énfasis, cuál es su plan, cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere ver? Del más pequeño al más grande, todos me conocerán. ¿Quiere ver un pueblo ignorante? No, un pueblo que le conozca. Hermano, dice que lleguen a un nivel de que ya nadie se esté ignorante de Dios. Eso es lo que Él quiere lograr. Eso es lo que Él está buscando. Y eso es lo que Satanás combate. Pero Jesús dijo, ¿quieren ser mi iglesia? Mi iglesia no es un montón de ignorantes. Es una iglesia que permanece en la palabra. ¿Entiende? Entonces, dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Serán mis discípulos. En otras palabras, nunca les aceptaré. Aunque digan que creen en mí, no les aceptaré mientras no decidan permanecer en la palabra. Porque si no deciden permanecer en la palabra, dijo, eso es el diablo. No ha permanecido en la verdad. Él oye la verdad, ¿entiende? Pero no permanece. Él no es portador de la verdad. ¿Te das cuenta que tenemos que salir de la espera de solamente querer oír la verdad? Tenemos que ir a la espera de ser tú el portador de esa verdad. Ese es el plan, la voluntad de Él. Fuera de eso no hay pacto de Dios con nadie. Pruébalo en la Biblia, no hay. Examínalo, búscalo tú mismo. Entra ahí para que veas el énfasis principal que debe haber.
¿Entiende? Entonces, ¿ve? Dios dice: la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de buey, ni de oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí? ¿Para hollar mis atrios? ¿Quién demanda esto si vienen con todo eso? ¿Ve? Para hollar, para ser irreverentes. Hacen tanto sacrificio y no respetan su palabra. No obedecen su palabra. No quiero nada, dice Dios. ¿Cuál era el énfasis? ¿Por qué lo quieren matar a Jesús? Porque para ellos ha dicho que va a destruir el templo. ¿Cómo? El santo templo de Dios. Oh, eran defensores del templo. Lo mismo que en Jeremías. Templo de Jehová, templo de Jehová. Un templo que lo hizo Herodes. ¿Entiende? Y a veces, uy, hermano, hasta los diáconos, ¿entiende? De repente con el, no, que los niños no corran por la iglesia. ¿Entiende? ¿Qué esas cosas? No, todo en orden. Hay que cuidar el templo de Dios. Pero la unción verdadera vigilará. ¿De qué sirve que estén todos bien tranquilitos y todos bien de repente vestidos y todos fieles a la iglesia? Sin la palabra nada sirve. Esa es la Biblia. Esa es la Biblia, hermano. Por eso le digo, hoy estamos y podemos hablar. ¿Cómo podemos rehuir de anunciar todo el consejo de Dios? Seguro, esa va a ser la lucha. ¿Ve? El diablo no va a combatir, hermano, hay que congregarse, hay que venir al culto, no hay que faltar. Amén. Sí, y no, ningún espíritu va a venir a combatir eso. Pero esta palabra va a venir a la memoria. No. ¿Entiende? Eso les produjo enojo, ira. ¿Entiende? Y la Biblia revela que eso fue una ira tan tremenda, ¿entiende? Que no toleraron. No me traigáis, dice el verso 13, más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Esa es la adoración, la oración. La luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas o convenciones. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Entiende? Entonces cuando Jeremías entró ya en Isaías no entendía estas cosas. ¿Cómo puede ser un rey tan bueno como Usías? Un pueblo tan obediente y sacrificando tanto. ¿Qué predicación estoy predicando? Pero cuando entró él en Isaías 6 dijo: soy un pueblo inmundo de labios. Soy un hombre inmundo de labios, habitando en un medio de un pueblo inmundo de labios. ¿Por qué? ¿Por qué es inmundicia? Porque en sus labios no está la palabra. ¿Entiende? Entonces cuando Isaías fue limpio, el profeta dice: a Isaías Dios le dio acceso a toda la palabra, porque Isaías es tipo de la novia. Escribió 66 capítulos tipificando los 66 libros de la Biblia, lo cual son los 7 truenos. La gente está esperando que los 7 truenos sea un espectáculo. Los 7 truenos vienen para poner a la palabra en su lugar. Primer lugar, protagonista en la vida de la gente. No viene para hacer un espectáculo. ¿Entiende? Si Dios no está agradado cuando la palabra no es protagonista. Ese es el entendimiento que tenemos que tener. ¿Entiende? Entonces cuando nosotros volvemos y miramos por qué es que Jesús habló esto, Jesús no puede predicar otra cosa, ¿entiende?, que no esté escrito en la palabra. ¿Ve? ¿Por qué predicó estas cosas? Porque la palabra, todo el Antiguo Testamento hablaba de esto y nadie hizo eso protagonista. Y Jesús viene a ser protagonista de la palabra. ¿Entiende? Entonces, ¿ve? Cuando ellos escucharon esas cosas, se pusieron furiosos. Nuestro Padre es Dios. Jesús le dijo: si fuera Dios, me amaríais. Pero lo amaban a Él antes que les diga eso. Antes que le diga eso, sí lo amaban y fueron a oírlo. Eran sus discípulos. Creyeron en Él. Pero cuando Él vino y predicó eso, ya no lo amaban. En otras palabras, si vuestro Padre fuera Dios, amarían este tipo de predicación, le dijo. Amarían este énfasis. Porque cayeron de la palabra. ¿A dónde vino el Redentor a regresarnos otra vez? De regreso a la palabra. Porque de la palabra caímos. El profeta dice: ¿a dónde volvemos? A la palabra. ¿Entiende? Entonces dijo: ustedes amarían eso. Por eso cuando miramos aquí en San Juan capítulo 5, cuando nosotros podemos ver San Juan 5 en el verso 19, dice el verso 18:
Por esto los judíos, dice, más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Piénsalo, para ellos más valía el día de reposo que la palabra. Amaban tanto y respetaban tanto el día de reposo que si alguien lo quebrantaba estaban dispuestos a matarlo. Pero no estaban dispuestos a matar esos espíritus que no hacen protagonista la palabra. ¿Te das cuenta? Y cuando tú ves a la gente, de repente un hermano vino a la iglesia, te pones, sí, hermano, eres un incrédulo, te estás enfriando, ¿cómo puede ser? Pero no le reclamas a la gente que no está en la palabra. Esos mismos espíritus fariseos querían matar a Jesús porque quebrantó el día de reposo. Para ellos un día valía más que la palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, dice, el verso 18 era, ¿no? Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No, como nadie es igual a Dios, solo Dios. Es el pensamiento. No, nadie puede ser perfecto. Solo el profeta, nada más. ¿Quién va a tener la palabra? Solo el profeta. Solo Cristo. Verso 19. Respondió Jesús y le dijo: si vuestro Padre fuera Dios, les había dicho, me amaría. Y Jesús dice: de cierto os digo, el Hijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Si eres hijo de Dios, dice, si eres hijo, ¿cuál es la característica? Ya no puedes hacer nada por ti mismo. Tú podrás ir y de repente, no, los hermanos tienen la panadería. En la panadería tú puedes poner tus mejores ideas. Otros de repente en la construcción. Ahí tú mismo tienes que trabajar. No se refiere a eso. Pero si se trata de la vida cristiana y eres hijo, dice, el hijo no puede hacer nada de sí mismo. El hijo opera como la palabra dice. Jesús, el primogénito de sus hijos, él se sujetó 100% a la palabra. Entonces él dijo, el hijo nada no puede hacer. No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Quién es el Padre? La palabra. ¿Entiende? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿No le dijo? Son hijos de Abraham, háganlo de Abraham. Eres hijo de Dios, haz lo que Dios dice. Eso muestra que eres hijo de Dios. Ya no puedes vivir una vida cristiana diferente a lo que el Padre, la palabra dice. ¿Cómo yo sé que soy hijo? Ya no puedes vivir una vida cristiana diferente a lo que la palabra dice. Estás atado a la palabra. No puede el hijo hacer nada por sí mismo. Lo que ve al Padre hacer. En otras palabras, lo que lees ahí, lo que dice la palabra, así operas tu vida cristiana. Ya no te dejas dominar del sentir. Ya no te dejas dominar del deseo. Ya no te dejas dominar lo que veo o lo que me dicen. Él ve lo que ve hacer al Padre. ¿No es Cristo el Padre? No llames a nadie Padre, hay uno vuestro Padre. ¿No es Cristo tu Padre? ¿Qué ves a Él hacer? ¿Cuál es el énfasis de Él? Él dijo, entren a la palabra, no quisieron. ¿Entiende? Porque si hubiesen entrado a la palabra hubiesen sido completamente libres. Pero habrá un pueblo que entrará a esa completa libertad. Una libertad total, no solamente de la vestimenta errada, pero espiritual en mi cuerpo. Una libertad total. ¿Entiende? Mira el verso 30. Ahora Jesús dice, es el Hijo. Muy bien, dice, ahora yo soy el Hijo. ¿Y sabes qué? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Ni Él puede. Ni Él puede hacer nada por sí mismo. Ni Cristo. ¿Cómo puedes tú decir que eres hijo y vives una vida cristiana sin hacer protagonista al Padre, que es la palabra? ¿Te das cuenta? Ni yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad. Si eres hijo, ya no estás buscando, no, yo quiero vivir de esta manera, yo soy cristiano, yo hago así de esta manera, yo creo que ya no buscas tu voluntad. Ni Jesús busca su voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Somos hijos? Mira, ¿cuáles son las características? ¿Entiende? Pero cuando no somos hijos, no, hoy día quiero hacer esto, mañana si quiero cambio de opinión y hago lo otro. Y si quieres vivo mi vida cristiana y tomas tus propias decisiones, no, para nada te importa lo que el Padre dice. Tenemos que examinar la arrogancia. No viene de Dios. La arrogancia nos hace creer que podemos operar nuestra vida y nuestras decisiones según nos parece. Eso
Eso no es de Dios. Pero el verdadero hijo consulta la palabra a su padre. Jesús dijo, no puede el hijo hacer nada. Y luego dice, él, haciendo el oficio de hijo, ni yo, dijo, puedo hacer nada. Si no lo veo en la palabra, yo no hago nada. ¿Entiende? Por eso él sabía, voy a entrar a Jerusalén, pero ¿qué dice la palabra? Tengo que entrar en un pollino. Muy bien, dijo, vayan a traerlo. Cada detalle de la palabra para él era su modo de vida. Dice, él miró, toda cosa está cumplida. Todavía, dijo, tienen que darme hiel y vinagre. Tengo sed, dijo. Le pusieron la hiel y vinagre. Dijo, ¿qué más falta? Él buscando que cada escritura que hablaba de él se cumpla. Porque era hijo, haciendo el oficio de hijo. ¿Cuánto más tú y yo que somos hijos? Si él tenía necesidad en su oficio de hijo, tenía necesidad de estar atado a la palabra. ¿Cuánto más tú y yo? Pero la arrogancia, la soberbia, para creernos capaces de vivir sin el liderazgo de la palabra, sin la guianza de la palabra. Arrogancia, soberbia, altivez, eso no viene de Dios. Sube del infierno. Pero cree en Dios, pero quiere ir a la iglesia, pero quiere adorar, pero deja que le enfaticen en eso, no le gusta. Deja que le enfaticen en la palabra, ya no le gusta ya. Porque son espíritus que no le gustan la verdad. Tal como el diablo, el padre de la mentira, no permaneció en la verdad. Puede oír la verdad, pero por un momento. Escrito está, a sus ángeles mandará. Y cuando Jesús le sacó escrito está, él ya no podía. Tuvo que retirarse, porque se encontró con alguien. Dijo, mira, escrito está esto, también está escrito. Escrito está, también está escrito. Escrito está hoy, él tuvo que irse. ¿Entiende? Mostrando, sí permanece en la verdad en ciertas partes. Cuando tú hablas con un denominacional, sí tienen un poquito de la verdad. Te dicen, mira, aquí dice, ve esto. Y que el sábado tú le sacas más escrituras, ahí se van. ¿Entiendes? No pueden permanecer en toda la verdad. Pero el Hijo sí, el Hijo sí. El Hijo de Dios sí. Para eso Dios nos ha llamado. Aleluya. Dios sacándonos de soberbia, de altivez, espíritus sin piedad, despiadados. El profeta dice, caballo amarillo, ¿cómo actúan? ¿Cómo actúan? ¿Cómo actuaron con los judíos? ¿Entiende? ¿Qué buscaron? Quitarles la vida. Esos mismos diablos, esos mismos demonios quieren quitarte la vida. ¿Cuál es la vida? La palabra. Mi palabra que os he hablado, dijo Jesús, es espíritu y es vida. Esos mismos diablos sobrenaturales que quitaron a los judíos naturales, le quitaron la vida. Igual al israelita espiritual, a quitarnos la vida, quitarnos la palabra y darnos iglesia. Iglesia nunca te dará la vida, pero la palabra es vida. Es el entendimiento que tenemos que tener. Esas son las cosas que tienen que tomar lugar. ¿Qué cosas, hermano? Pongámonos de pie. Es un gran tiempo. Dios nos permite reunirnos, esfuerzo de muchos hermanos, viajando, creando la atmósfera, no solo aquí, pero a lo lejos, nuestros hermanos allá haciendo un esfuerzo, juntos reuniéndose, igual también nuestros hermanos en Lima. Dios no puede fallar a ese tipo de deseo y a ese esfuerzo. ¿Entiende? Es tiempo, hermano, no, piénsalo. Si Jesús se sujetó, igual, cada uno en nuestra parte, si somos predicadores, ¿cómo podemos predicar lo que queremos predicar? ¿Entiende? Tenemos que volver a que podamos dejar que Dios tenga libertad de hablar a nuestro corazón, de probarlo en su Biblia. Para eso vino el profeta. Ese es el énfasis del mensaje. ¿Entiende? Tú lees ahí en la séptima edad, como estaba leyendo nuestra hermana Natalia, ¿entiende? Anoche. Ve, el profeta dice, tus ayunos, tus oraciones, todo ello son buenas, pero eso no te dará el derecho de sentarte en el trono del vencedor, porque eso solo es para la novia palabra. ¿Entiende? El profeta no podía predicar diferente a Cristo, no podía predicar diferente a Isaías, diferente a Jeremías. ¿Entiende? ¿Qué tiempo, hermano? Entonces, estas verdades, siendo asimiladas por corazones que creen, tomará lugar ese pueblo por el cual Cristo murió. Él no murió por una iglesia, ¿entiende? Humana. Él murió por un pueblo, una novia palabra. Por eso pagó el precio.
¿Y cómo vendrá a escena? Si el entendimiento de lo que nos conviene no viene a escena. ¿Entiende? Entonces, creemos que eso tomará lugar. Vamos a dar gracias a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te decimos gracias por este momento que nos permites estar alrededor de tu palabra, junto con nuestros hermanos. Señor, que tu palabra creemos firmemente, como lo dijo Isaías, no volverá vacía. Traerá el resultado en el corazón de cada uno de los tuyos, Señor. Y empezará a manifestarse, Señor, esa vida que tu palabra describe como la familia tuya, la familia divina, la familia que está marchando hacia vida eterna. Esa novia gloriosa, vestida con ese vestimenta enviada por Isaac. Gracias, Padre, por esa palabra que nos enviaste, por esa luz que nos trajo, Señor, el mensaje para poder mirar en tu palabra las cosas que deben ser, Señor, tomando lugar. En la prioridad, Señor, que debe tener en nuestro corazón, Señor, lugar. Lo que nos conviene, Señor, tener como prioridad. Tú no nos pides cosas como algún villano para tus propios beneficios, como algún líder de este mundo. Tú nos pides lo que nos conviene a nosotros, Padre. Nos revelas tu voluntad y te decimos gracias por ello. Gracias, Señor. Firmemente creemos el resultado de ello en cada corazón. Que cada uno pueda invitarte a ti, Señor, y tú puedas ser más clara de una manera individual tu palabra a cada creyente. En el nombre de Jesús te digo gracias por todo, Señor. Amén. Dios las bendiga a todos. Gloria.